de Karim Lefebvre, de aquí del SIGA, y se llama Colonización agropecuaria en la zona de Acámbaro en el siglo XVI. Gracias, Karim. Pues gracias a ti. Buenos días a todos. Antes de empezar quisiera agradecer a los organizadores, en particular a Adi, por invitarme a este evento y poder compartir los resultados preliminares de esta investigación. Entonces, por mi parte, quisiera hablar un poco de la relación entre las políticas colonizadoras y en particular las políticas colonizadoras agropecuarias y los paisajes prehispánicos existentes en el siglo XVI al momento de la conquista. Como lo saben todos, la conquista española llevó cambios drásticos en las sociedades prehispánicas, en su religión, su economía, su cultura, obviamente su patrón de asentamiento y de manera más global sobre los paisajes. Dentro de las distintas medidas que tomaron los españoles, una de las primeras y seguramente una de las más drásticas fue la introducción de manera muy temprana del sistema agropecuario europeo, para llamarlo así, que tenía por meta de permitir a los europeos de conservar sus prácticas alimenticias europeas y no adaptarse a las dietas indígenas, pero también que tenían por meta de fomentar la explotación económica de los nuevos territorios conquistados y de la misma manera independizarse de la dependencia económica frente a las islas del Caribe, donde ya estaban establecidos los colonos desde 3 décadas. Con la introducción de las prácticas agropecuarias europeas, entiendo no solamente la introducción de algunas especies vegetales, en particular el trigo, obviamente que todos conocemos, pero también de los animales, con las vacas, cabras, ovejas, caballos, puercos, que eran ausentes del continente antes de la llegada de los españoles, pero también de la misma manera introdujeron técnicas tal como el arado, que permitía trabajar campos con una extensión mayor en menos tiempo y con menos mano de obra, y también permitía trabajar suelos más pesados como las tierras aluviales. Con la introducción de estas técnicas y de estas especies se llevó a cabo una reorganización general del patrón agropecuario, por lo mismo de estas nuevas especies que tenían necesidades distintas. Por ejemplo, no se puede sembrar el trigo donde se sembraba el maíz, y al igual que el ganado, entonces que dije que era totalmente ausente previamente a la conquista. Pero también esta reorganización del patrón agropecuario está vinculado a una transformación del patrón de asentamiento y a la caída demográfica, en particular debido a las epidemias que los conquistadores trajeron con ellos. Entonces, desde luego, se llevó a cabo una transformación general de los paisajes. Desde varias décadas se realizaron varios estudios sobre el impacto, en particular, de la ganadería europea sobre los paisajes, entre ellos los estudios de Melville, de Sluter, de Hunter, de Betzer y Betzer, para nombrar algunos. Pero son mucho menos numerosos los estudios que buscan entender el impacto del paisaje existente sobre las políticas colonizadoras durante el siglo XVI. En efecto, varios criterios influyeron sobre el avance de la agricultura y de la ganadería europea. Entre ellos, las características geográficas de los sectores, el patrón de asentamiento prehispánico y las características propias de cada terruño, y con eso los acondicionamientos preexistentes que podían apropiarse los españoles. Este tema es particularmente interesante en zona de frontera, y en el caso de México para el siglo XVI, en el caso de la frontera septentrional, que ya vamos hablando desde esta mañana, la frontera con los chichimecas, en el cual los contextos históricos fueron al origen de paisajes muy distintos y por lo tanto implicaron diferencias de tiempo, de ritmo en la colonización agropecuaria. Para entender el contexto presente al momento de la conquista hay que remontar un poco en el tiempo y en particular a finales del Clásico. Bueno, ya lo vamos mencionando desde esta mañana. Durante el Clásico, por razones que son aún discutidas por los arqueólogos, seguramente por tensiones políticas asociadas a condiciones climáticas extremas, de sequía, al origen de importantes problemas agrícolas, provocaron el desplazamiento de toda una parte de las poblaciones sedentarias mesoamericanas que practicaban la agricultura, que migraron hacia el sur,
con lo que llamamos la contracción de la frontera norte de Mesoamérica, dejando así el campo libre para las poblaciones chichimecas. Si bien varios estudios arqueológicos y etnohistóricos demostraron que varios de estos grupos que mencionamos podían practicar de manera muy puntual la agricultura, sabemos que su dieta se basaba principalmente sobre la caza y la recolección. Entonces, esta economía tuvo una influencia drástica sobre los paisajes que pasaron de ser paisajes agrícolas con un aprovechamiento de las faldas de los cerros para establecer terrazas, con sistemas de riego que fueron progresivamente abandonados y sabemos que sin un mantenimiento constante de estos acondicionamientos quedan en desuso y se van aniquilando en el tiempo. Entonces, desde luego, a principios del siglo XVI, con la llegada de los españoles, a pesar de ser zonas vecinas, estas dos áreas presentan características distintas y sobre todo un potencial agropecuario muy distinto para los españoles. Para hablar de las políticas agropecuarias me voy a enfocar sobre una zona de estudio específico que es la zona de Acámbaro que mencionaba Carlos Paredes esta mañana. Esta zona se encuentra actualmente al límite de los estados actuales de Guanajuato y de Michoacán. De un punto geográfico se encuentra al límite de las amplias tierras del planicies del Bajío que se extienden hacia el norte y de los contrafuertes de la meseta Tarasca hacia el sur. Por lo tanto, es un verdadero mosaico geográfico compuesto de amplias valles, entre ellos obviamente el Valle del Lerma, el más importante, pero también de sierras muy altas como la Sierra de Ucario, la Sierra de Puruagua, la Sierra de los Agustinos y de numerosos cerros que puntúan el paisaje. También cabe resaltar que esta zona cuenta con una importante red hidráulica, en particular el río Lerma que acabo de mencionar, que cruza toda la zona de sureste a noroeste, pero también su afluente principal que es el río Tigre, el lago de Cuitzeo, que es un lago de agua salado, y numerosos ojos de agua. Todo eso para decir que se trata de una zona que es particularmente propicia a la actividad agropecuaria. ¿Por qué estudiar la zona de Acámbaro? Es muy bonito Acámbaro primero, pero no es el tema, es más bien que justamente al momento de la conquista española, esta zona presenta este doble carácter, es decir que en víspera de la conquista, Acámbaro se considera como un puesto fronterizo del reino Tarasco. Y eso desde más o menos 1440. La expansión tarasca llegó aquí en 1440 más o menos, pero no se persiguió más allá porque se enfrentó a la expansión análoga de la Triple Alianza bajo el dominio de los mexicas. Desde luego se cristaliza la frontera, entonces esta zona de Acámbaro va a servir de frontera frente a los mexicas al este y a los chichimecas al norte. A nivel local, las investigaciones arqueológicas demostraron que solo la orilla sur del Lerma era ocupada por poblaciones sedentarias, con un patrón de asentamiento formado de pequeños pueblos dispersos, principalmente establecidos en las alturas, es decir, en los pendientes altos y en la cima de pequeños cerros, mientras que la orilla norte o derecha del río Lerma estaba vacía de población. Bueno, cuando digo vacía de población, quiero decir que sí hay una explotación de este territorio, pero no se encontraron asentamientos sedentarios. Así, el río Lerma marca un tipo de frontera entre estos dos sectores. Obviamente, en este momento no hay que pensar la frontera como una línea, sino más bien como una área. Entonces, la orilla norte sirve como de zona tapón entre los mesoamericanos y los chichimecas. Rápidamente después de la caída de Tenochtitlán, las expediciones españolas se van a expandir en todas las direcciones, pero el oeste de la área mesoamericana va a llamar particularmente la atención de los españoles por todas estas rumores acerca de la abundancia de metales preciosos, ¿no? Entonces sabemos que por las fuentes históricas que las primeras expediciones españolas
se llevaron a cabo en 1521 con un reconocimiento de la frontera, y algunos meses después ya contamos con la presencia, o por lo menos sí, una expedición española en Tzintzuntzan, capital Tarasca. En 1524 el territorio ya está sometido y fue repartido en encomienda a varios soldados de Hernán Cortés. Desde luego empieza una segunda fase después de la conquista, la de la colonización como tal. Acámbaro, por ubicarse al este del territorio tarasco, fue rápidamente conquistado y colonizado. Sabemos por el acta de fundación de Acámbaro, que fue transcrito en el siglo XVIII por el fray Pablo Beaumont, que los españoles refundan el pueblo de Acámbaro en 1526. Hablo aquí de una refundación porque les dije que los pueblos se encontraban en las alturas, en los lugares altos, y los españoles, tanto en esta zona de Acámbaro, pero en realidad es una política general de Nueva España, se van a aplicar a desplazar estos asentamientos en las partes bajas. Eso para tener un mejor control de las poblaciones y sobre todo evitar que estos asentamientos se convierten en bastiones. A pesar de las dudas acerca de este acto de fundación, estamos seguros que en la década de 1530 ya contamos con la presencia de colonos españoles en la zona. La corona española necesitaba la implantación de sujetos procedentes de España para ocupar sus nuevas provincias y facilitar la instauración de su autoridad sobre los territorios y sus poblaciones. Así rápidamente los colonos se van a convertir en una herramienta de la colonización. Para poder fijarlos en el territorio, la corona va a aprovechar el sistema de las mercedes de tierra que ya mencionamos esta mañana. Básicamente, a muy grandes rasgos, después de la conquista, las autoridades españolas reconocen tres tipos de tierra, entre ellos las tierras que son en mano de la nobleza indígena, la cual conserva sus derechos hereditarios, las tierras en mano de las comunidades indígenas, y todo lo demás es considerado como tierras realengas, es decir, tierras en mano de la corona. Para facilitar la implantación de los colonos, la corona concedió estas tierras por medio de mercedes reales para el establecimiento de sitios de cría de ganado, que llamamos estancias, para tierras agrícolas, que son denominadas caballerías de tierra, pero también para la implantación de molinos, de ventas, que son como posadas a lo largo de los caminos, de ingenios, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de este sistema de merced real, la colonización agropecuaria hispánica y la repartición de las tierras no se dio de la misma manera y sobre todo con el mismo ritmo en todas las regiones. Así me pregunté cómo los paisajes, tanto por sus componentes naturales como antrópicas, favorecieron o al contrario limitaron el avance de la colonización agropecuaria en los nuevos territorios conquistados, y en particular quería ver en esta zona de frontera de Acámbaro cómo la explotación del territorio, distinta en la parte norte y sur del río Lerma, tuvo un impacto sobre los procesos de colonización agropecuaria en el siglo XVI. Para llevar a cabo esta investigación, conté con tres fuentes mayores, que son la documentación cartográfica. En este caso pude contar con 20 mapas del siglo XVI y algunas más posteriores. También un amplio corpus de documentos escritos, entre los cuales crónicas de religiosos, crónicas de viajeros y sobre todo una amplia gama de documentos administrativos, más de 200, que proceden de los fondos Mercedes, entonces de las donaciones de tierra, y del ramo tierras de la GN, que agrupa principalmente litigios territoriales. También realicé, tengo un corpus de datos arqueológicos, principalmente procedente de recorridos de superficie que me permitieron identificar asentamiento, acondicionamiento tal como terrazas, caminos, etc. En la medida de lo posible, intenté de integrar esta información en un sistema de información geográfica. Digo en la medida de lo posible porque no es una tarea fácil, porque estos documentos no fueron realizados para ser espacializados según nuestro sistema geográfico actual, ¿no? Pero eso me permitió
elaboración de mapas para reunir en un mismo plano la totalidad de la información espacializable y así reconstruir la transformación del paisaje entre el siglo XVI y XVII. Bueno, ahora bien, voy a pasar a los resultados. Aquí tienen una gráfica de la evolución de las donaciones de Mercedes durante el siglo XVI. La primera merced que se da en la zona de Acámbaro, fecha de 1542, no aparece en la gráfica porque en realidad no se trata de una donación para un campo o para un pastizal, sino más bien de una tierra para la construcción de un molino. Pero eso es muy interesante porque quiere decir que ya en 1542 el trigo está presente en la zona. Es una Mercedes en Sinapecuaro. Lo que vemos con esta gráfica es que existen, aparecen dos fases de pico, podríamos decirlo así, ¿no?, de donaciones de tierra. La primera, la fase 2, corresponde a los años 1560-1568. Durante estos 8 años se van a otorgar casi 22.000 hectáreas. Es interesante ver que esta etapa ocurre tras la primera gran fase de congregación que sucede entre 1550 y 1564. A grandes rasgos, las fases de congregación es una política de reagrupamiento de las poblaciones en los asentamientos mayores para facilitar el control, la evangelización de las poblaciones y la recaudación del tributo. Según la ley española, a pesar de sus desplazamientos, las comunidades conservaban sus derechos sobre sus antiguas tierras. Pero vemos que en los hechos la reestructuración espacial colonial se acompañó de un abandono de algunos sectores que fueron aprovechados por los españoles. El segundo pico, que corresponde a la fase 4, entre 1581 y 1596, es sin parangón con la precedente, puesto que durante estos 15 años se van a otorgar 147 Mercedes que corresponden a 157.000 hectáreas. Es enorme. Esta fase de donación no puede ser vinculada con la segunda fase de congregación que sucede después y muy probablemente está en relación con el pico de epidemias en la provincia de Michoacán. Es interesante ver en la documentación cartográfica e histórica que la mayoría de las tierras que se van a dar en este momento son aprovechados en lugares donde hubo abandono de pueblo y abandono de tierras. Por lo tanto, la repartición masiva de las tierras podría ser una consecuencia directa del abandono de los asentamientos, lo que explica que la mayoría de las tierras fueron adquiridas por españoles y que de hecho, como lo vemos aquí en el caso de Chupicuaro, rodean los fondos legales de los pueblos de indios. La documentación administrativa del siglo XVI permite identificar seis unidades administrativas en el territorio, la de Indaparapeo, Taimeo, Araro, Sinapecuaro, que funcionan juntos, Acámbaro, Ucareo y Marabatío. Es interesante con esta gráfica ver que la repartición de las tierras fue desigual entre los distintos territorios. Los sectores de Taimeo, Indaparapeo, Araro, Sinapecuaro y sobre todo Acámbaro, que lo vemos, regrupa la mitad de las mercedes que fueron concedidas durante el siglo XVI. Entonces, estos 4 territorios fueron particularmente afectados por el reparto de tierra. Con certeza, las características geográficas de cada territorio y la diversidad de paisajes tuvieron una influencia directa sobre el flujo de repartición de los terrenos, ¿no? En efecto, los territorios los más afectados se encuentran en las partes bajas de la zona, es decir, en las zonas aluviales. En cambio, por ejemplo, el territorio de Ucareo, lo vemos aquí, que sufre muy poco repartición de tierra, ¿no? Apenas 750 hectáreas. Él se encuentra centrada en la imponente sierra del mismo nombre. Este sector, fuera del valle de Jaragua, se encuentra así, sí, que es una zona muy fértil. En todo lo demás de la sierra se encuentran suelos delgados, con una naturaleza andesita y basáltica, y el suelo de Ucareo, lo vemos aquí, que es centrado en la imponente sierra del mismo nombre. Este sector, fuera del valle de Jaragua, se encuentra así, que es una zona muy fértil. Todo lo demás de la sierra se encuentran suelos delgados, con una naturaleza andesita y basáltica,
de los suelos que es poco favorable al desarrollo de la agricultura. Eso no quiere decir que no hay agricultura en la zona. Sí, obviamente los pueblos de indios establecidos en esta zona aprovechaban las terrazas, o sea, las faldas de los cerros para establecer terrazas. Sin embargo, esta naturaleza de esta sierra, de este territorio, limita la producción, hay un rendimiento menor y eso podría explicar que estos sectores interesaban menos a los españoles. En cambio, como se puede ver en este mapa fechado de 1578, esta sierra estaba cubierta de un denso bosque, principalmente de piño, que fue muy explotado y que de hecho era la fuente económica mayor para estos pueblos establecidos en la sierra. Es justamente muy interesante de ver que estos recursos, estos bosques, estaban ausentes de los demás de la región, lo que hacía un recurso muy importante para la zona. En este caso, otro caso interesante va a ser el caso de Marabatío, que se encuentra aquí, y como vemos también hubo una repartición bastante débil de tierras en este sector. Entonces, ¿cómo explicar que el Valle de Marabatío, que es muy fértil, presenta una repartición de tierra débil? En este caso se identificaron otros factores, esta vez antrópicos, para explicar la diferencia de intensidad de la colonización agropecuaria. En la Suma de Visitas, que es un documento fechado de mitad del siglo XVI, de 1548, indica que el territorio de Marabatío era menos poblado a pesar de su gran superficie. Esta baja demografía podríamos pensar, ofrecer una buena oportunidad para los colonos hispánicos para ocupar tierras fértiles, pero poco explotadas o abandonadas. Pero al contrario, parece que los territorios de mayor densidad humana, a la excepción de Ucareo por el mismo ambiente que acabo de explicar, son los donde la implantación hispánica fue más fuerte, probablemente para aprovechar la población como mano de obra para las prácticas agropecuarias. Otro factor de mayor importancia, la Suma de Visitas también menciona la existencia de sistemas de riego apenas 25 años después de la conquista en los territorios de Acámbaro, Araro Sinapecuaro, Taimeo y Indaparapeo, es decir, en los sectores de mayor difusión de población española, o más bien de repartición de tierra por Merced, pero no en Marabatío. Aquí estamos apenas 20 años después de la conquista en un sector donde la presencia española aún no es muy fuerte, entonces es muy probable que estos sistemas de riego no sean hispánicos, sino más bien que fechan de la época prehispánica. Por lo tanto, la baja demografía, así como la poca presencia de acondicionamientos agrícolas, parece haber sido un freno para la colonización agropecuaria en la zona de Marabatío. El estudio específico del territorio de Acámbaro proporciona otros elementos para entender este proceso. Recordemos que el territorio corresponde a la mayor repartición de tierra, la mitad de las mercedes otorgadas en la región durante el siglo XVI, para una sola entidad territorial. Para entenderlo hay que volver en la evolución de este territorio. En víspera de la conquista, el territorio de Acámbaro es mucho más reducido que en la época colonial. Como lo mencioné al principio, solamente la parte sur del río Lerma está ocupada por poblaciones sedentarias, lo que quiere decir que las faldas de los cerros están ocupados por terrazas, que existe una amplia red de caminos, parcelas agrícolas trabajadas, presas, sectores de riego, es decir, que estamos frente a un terruño activo, en particular con estructuras agrícolas en funcionamiento. Sabemos que en víspera de la conquista se trata de un sector muy fértil y muy trabajado, puesto que esta zona proporcionaba al casonci, maíz y otras semillas, dentro de otros productos, como tributo. En cambio, como ya lo había mencionado, la orilla norte era vacía de población sedentaria y en manos de las poblaciones chichimecas.
durante por lo menos desde un siglo y medio, lo que provocó el abandono progresivo de los acondicionamientos agrícolas de las poblaciones sedentarias que habían vivido antes del posclásico temprano. Motivada por el descubrimiento de las minas de Guanajuato y de Zacatecas, rápidamente las expediciones van a dirigirse hacia el norte y apenas medio siglo después de la conquista, las tierras chichimecas fueron unidas a la circunscripción más cercana, la de Acámbaro. A partir de los años 60, más o menos, entre 60 y 80, van a aparecer 4 asentamientos en este sector que era anteriormente vacío de población sedentaria. Y estos pueblos nuevos van a ser vinculados a Acámbaro a pesar de la gran distancia, ¿no? Eso es interesante y creo importante porque desde luego se va a expandir o a demultiplicar el tamaño del territorio de Acámbaro, que por sí mismo va a representar más o menos la misma superficie que los 5 otros territorios. Vemos lo que pasa en cada una de esta orilla ahora. En la orilla sur del río Lerma, la presencia en la explotación agropecuaria española está atestada desde 1542, lo dije, ¿no?, con la primera merced que se otorga para la fundación de un molino. A lo largo de los años 50, varios documentos registran conflictos entre españoles y las poblaciones indígenas establecidas en este sector. Eso se debe principalmente al hecho de que los españoles tuvieron que insertarse en una red de pueblo y de tierras de producción ya establecidas, aprovechando particularmente las parcelas abandonadas por las congregaciones o las epidemias, o a veces obteniéndolas por la fuerza. Los documentos históricos atestiguan así de perjuicios importantes por las manadas que se meten en los campos de las poblaciones indígenas, destruyendo sus cosechas. Lo anterior va a ser el origen entonces de una reorganización del patrón agropecuario en la orilla sur. La ganadería, entonces, ausente en víspera de la conquista, va a tener que hacerse una plaza, un lugar dentro de esta red ya establecida. De hecho, es interesante ver que a partir de los años 60 se empieza a observar una repartición de las tierras por áreas específicas. Entonces, la presencia de los campos de numerosos de riego se van a establecer a lo largo de los ríos, a proximidad de los ojos de agua. También vemos tierras agrícolas en los fondos legales cerca de los pueblos, de los pueblos de indios. Y en cambio, las faldas de los cerros en donde se encontraban terrazas en víspera de la conquista, proximidad de los pueblos viejos, se van a convertir en zonas de pastizales, como lo podemos ver aquí con estas cercas. Entonces tenemos una rotación del uso del suelo. Las partes altas que estaban dedicadas a la agricultura en parte en la época prehispánica, con las terrazas, se van a transformar en pastizal, mientras las tierras bajas se van a convertir en zonas de cultivo. En cambio, en la orilla norte, solo a partir de los años 60 aparecen los primeros asentamientos y desde luego van a empezar a otorgarse tierras en este sector. Si nos enfocamos en la función de las tierras otorgadas en la orilla sur, para volver aquí, hay una relativa equitativa igualdad entre las tierras que son otorgadas para campos y para ganadería. En cambio, en la orilla norte, lo que vamos a tener es, durante toda la década de los 60, tierras que se otorgan únicamente para la ganadería. No hay campos o no hay tierras para establecer campos en esta orilla norte durante la década de los 60. Es solamente a partir de los 70, de 1570, que se van a otorgar las primeras tierras agrícolas a lo largo de los ríos y a proximidad de los ojos de agua en un primer tiempo y luego en todo el territorio. Así, si hacemos una esquematización de los datos, tenemos una primera ocupación de la orilla sur durante los 40 primeros años de la conquista, con una repartición de las tierras
relativamente equitativas, lo dije, entre las tierras de cría y agrícola. Progresivamente se van a ocupar las antiguas tierras indígenas, aprovechando de las congregaciones y de las epidemias que liberaron, entre comillas, las tierras fértiles y las infraestructuras agrícolas. Esta primera ocupación es pensado, en realidad permite a los colonos de establecerse rápidamente, de poder hasta un cierto punto enriquecerse y sobre todo permite también la introducción de especies europeas y en particular el trigo, el cual, lo sabemos, no es adaptado al clima mexicano y necesita riego, ¿no? De hecho, sabemos que el trigo entonces aparece de manera muy temprana con este molino. A partir de 1542 sabemos que tenemos trigo en la zona y de hecho 6 años después, en 1548, el trigo aparece junto al maíz en las cargas tributarias concedidas por las poblaciones indígenas a los encomenderos de Acámbaro, Indaparapeo, Taimeo, es decir, en las zonas donde hay riego y donde hay una mayor población indígena. En un segundo tiempo, los españoles empiezan a ocupar los territorios abandonados, es decir, la orilla norte, que de un lado ofrece más libertad para el repartimiento de tierra, puesto que no había población sedentaria, es decir, menos conflictos con las comunidades, pero al mismo tiempo necesitan más esfuerzo porque todo está por hacer, es decir, hay que hacer los sistemas de riego, hay que establecer los acondicionamientos necesarios para la ganadería. Sin embargo, como la ganadería necesita menos acondicionamiento, fue la primera actividad que se dio en este sector. Y luego solamente las tierras agrícolas empezaron a aparecer. Esta evolución es coherente con la evolución de las menciones de las tierras de riego, que son cada vez más numerosas y más septentrionales. Vemos que hasta mitad del siglo XVI están concentradas en la parte sur del río Lerma y a partir de los años 80 se van a multiplicar en toda la parte septentrional. Desde luego, en la parte sur del río Lerma vemos una reorganización del patrón agrícola, aunque hay un apoyo en las estructuras existentes, mientras que en la parte norte los territorios se van a cubrir de nuevos acondicionamientos, corrales, sistema de riego y nuevo parcelaje. Para concluir, lo que aparece a través de este muy breve panorama es una propagación de la colonización agropecuaria pensada para aprovechar de cada sector en función de sus características naturales, pero también y sobre todo de sus características antrópicas, es decir, en función de la complejidad de una situación a un momento dado. Este estudio demuestra la importancia de todos los elementos del paisaje, tanto naturales como antrópicos, preexistentes, tanto activos como abandonados, para entender la toma de decisión y los procesos evolutivos de una sociedad. Si las características preexistentes tuvieron una influencia mayor sobre el proceso de colonización agropecuario, también van a sufrir importantes transformaciones con el establecimiento de nuevos acondicionamientos, con las transformaciones de lo que existe o que persiste de ambos lados del Lerma al origen de la formación de lo que vamos a llamar los paisajes coloniales, ¿no? Los cuales obviamente conservan la memoria prehispánica, pero al mismo tiempo en los cuales se van a inscribir la huella de los nuevos poderosos. Gracias.